Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección medida en sentido antihorario desde el eje X positivo. En este caso están actuando tres fuerzas. Estas tres fuerzas debemos descomponerlas en sus componentes en el eje X y en el eje Y, tanto para la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, ¿sí? Es el primer paso. Una vez que yo haya descompuesto estas fuerzas, encontraremos la fuerza resultante mediante la sumatoria de sus componentes, ¿sí? Eso se entenderá mucho mejor con el desarrollo del problema. Entonces, para el desarrollo necesitaremos lo que es el diagrama de fuerzas. Entonces, para un mejor entendimiento, vamos a hacer un plano cartesiano para cada una de las fuerzas. En este caso, un plano cartesiano para mi fuerza 1, que es de 4 kN. Y si nos damos cuenta, la fuerza 1 es paralela al eje X y se dirige hacia la derecha. Por lo tanto, cuando una fuerza sea paralela al eje X o sea paralela al eje Y, no hay que descomponerla, ¿sí? No hay que encontrar sus componentes, debido a que su componente es directamente, en este caso, está actuando sobre el eje X, ¿ya? Es decir, en el eje X es 4 kN y en el eje Y no hay componentes. Vamos con mi fuerza 2. Entonces, en mi plano cartesiano para mi fuerza 2, esta fuerza tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Cuando una fuerza está inclinada, o dicho de otra manera, cuando no es paralela ni al eje X ni al eje Y, esta fuerza tiene componentes, ¿sí? Entonces, para encontrar sus componentes de manera gráfica, sobre el extremo de este vector vamos a hacer una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X, y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Con esto lograremos formar un paralelogramo de mi fuerza 2. Entonces, en mi paralelogramo yo puedo identificar gráficamente las componentes. La componente de mi fuerza 2 en el eje X y en el eje Y las puedo visualizar. Recordemos que los lados opuestos son iguales, es decir, la componente que está aquí es igual a la de acá y la componente de aquí es igual a la de acá. Entonces yo debo dibujar estas componentes, y estas componentes deben respetar el sentido original de la fuerza. La fuerza 2, ¿hacia dónde se va? Va hacia la derecha y hacia arriba. Entonces las componentes deben respetar eso, ¿sí? Entonces dibujo las componentes en donde se encuentre el ángulo, ¿sí? Entonces mi componente de mi fuerza 2 en el eje X iría aquí, y mi componente de mi fuerza 2 en el eje Y iría aquí. Este es en el eje X y este en el eje Y. Y vemos, respetamos el sentido original de la fuerza, porque mi fuerza 2 en el eje X va hacia la derecha y mi fuerza 2 en el eje Y va hacia arriba, ¿sí? Entonces ya tengo de manera gráfica las componentes de mi fuerza 2. Y lo mismo hago para mi fuerza 3. En mi fuerza 3, si nos damos cuenta, yo siempre necesito el ángulo con respecto al eje X, ¿sí? Y de preferencia se desea que este ángulo sea menor a 90 grados, ¿sí? Entonces yo sé que mi fuerza 3 es de 8 kN y me dan estos ángulos. Entonces recordemos algo. De aquí para acá se conoce como ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados, ¿sí? Si yo conozco estos dos ángulos de aquí, yo podría restar 180, que es todo esto, le quito este ángulo que está acá, y ¿qué me sobraría? Este ángulo de aquí. Entonces 60 más 45 me da 105 grados. 180, que es todo esto, le quito los 105 que conozco y lo que me queda acá es 75 grados. Con este ángulo de 75 grados es que yo voy a trabajar para calcular sus componentes, ¿sí? Entonces, una vez que yo tenga dibujada mi fuerza, yo voy a hacer desde aquí una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X, y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y, con el fin de obtener un paralelogramo. Así yo visualizo la componente en el eje X y en el eje Y de mi fuerza 3 gráficamente. Recordemos que los lados opuestos son iguales. Esta de aquí es igual a la de acá y esta de aquí es igual a la de acá. Entonces dibujo estas componentes y debo dibujarlas en donde se encuentre el ángulo. En este caso el ángulo se encuentra acá, así que mi componente en el eje X iría aquí y mi componente en el eje Y iría acá. Y estas componentes deben respetar el sentido original de la fuerza. La fuerza 3, ¿a dónde se va? Va hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces mis componentes deben respetar eso, así que dibujo las componentes en donde se encuentra el ángulo, y mi fuerza 3 en el eje X va hacia la derecha y mi fuerza 3 en el eje Y va hacia arriba. Así respeto el sentido original de la fuerza y veo gráficamente las componentes de esta fuerza. Entonces este diagrama me va a ayudar a entender, a resolver este problema. Entonces ya tengo mi diagrama de fuerzas para la fuerza 1, para la fuerza 2 y para la fuerza 3. Ahora voy a hacer el cálculo de las componentes de mi fuerza 1. Entonces vamos a mi fuerza 1 y saquemos las componentes. Ya recordemos que aquí mi fuerza 1 está actuando directamente sobre el eje X, ¿ya? ¿Esto qué me quiere decir? Que no hay componente, que en pocas palabras es lo siguiente.
Mi fuerza 1 en el eje X es de 4 kN. ¿Por qué? Porque cuando una fuerza es paralela a uno de los ejes, esta fuerza actúa sobre ese eje. Es decir, si es paralelo al eje X, no tiene componente en el eje Y. Y si es paralelo al eje Y, no tiene componente en el eje X. Como en este caso esta fuerza es paralela al eje X, no tiene componente en el eje Y, así que mi fuerza 1 en el eje Y sería 0 kN. ¿Sí? Y ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia la derecha es positivo, si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso la fuerza 1 va hacia la derecha, por lo tanto esta fuerza 1 sería positivo, ¿sí? Ahora hago lo mismo para mi fuerza 2. Mi fuerza 2 sí tiene componentes, en este caso estas componentes debo calcularlas. Entonces cuando yo voy a calcular la componente de una fuerza y me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces aplico la función seno para este ángulo. Seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 2 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 2. Es justamente lo que está planteado acá. La variable que yo deseo despejar es mi fuerza 2 en el eje Y. Así que primero, antes de despejar, paso todo lo que está a la derecha a la izquierda y todo lo que está a la izquierda a la derecha. En este momento recién voy a comenzar a despejar. Así que mi fuerza 2 en el eje Y va a ser igual a fuerza 2 por seno de 45. Reemplazo cada una de estas variables. Fuerza 2, 5 kN. Seno de 45, 0.707. Entonces mi fuerza 2 en el eje Y es de 3.536 kN. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. Como estoy hablando de mi fuerza 2 en el eje Y esta fuerza va hacia arriba, yo sé que es positiva, así que queda como más. Entonces ahora voy a calcular la otra componente. Entonces ya apliqué la función seno, ahora sigue la función coseno. Coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 2 en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 2, ¿sí? Entonces coseno de 45 es igual a mi fuerza 2 en el eje X sobre la fuerza 2. Yo deseo despejar mi fuerza 2 en el eje X, así que antes de despejar esta variable debe estar a la izquierda. Así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Recién en este momento voy a comenzar a despejar. Este fuerza 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza 2 en el eje X va a ser igual a fuerza 2 por coseno de 45. Reemplazo cada una de estas variables y dice que mi fuerza 2 en el eje X es de 5 kN por 0.707. Entonces mi fuerza 2 en el eje X es de 3.536 kN, ¿sí? Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso mi fuerza 2 en el eje X va hacia la derecha, por lo tanto yo sé que es positivo, así que queda así. Y finalmente hago el cálculo de las componentes de la fuerza 3. Entonces mi fuerza 3 igual me dan la dirección mediante un ángulo. Entonces cuando yo voy a calcular las componentes de una fuerza y me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Recordemos que este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá también era un triángulo rectángulo. Entonces el seno de 70, cuando me piden calcular las componentes debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces seno de 75 grados es igual a mi fuerza 3 en el eje Y sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 3, ¿sí? Eso es lo que está planteado justamente acá. Entonces yo deseo despejar mi fuerza 3 en el eje Y, así que tiene que estar a la izquierda. Así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Entonces tendría de la siguiente manera: este fuerza 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar, porque voy a comenzar a despejar mi fuerza 3 en el eje Y. Así que mi fuerza 3 en el eje Y va a ser igual a fuerza 3 por seno de 75. Reemplazo cada una de estas variables. Mi fuerza 3 tiene un valor de 8 kN. Seno de 75 es 0.966. Por lo tanto, mi fuerza 3 en el eje Y es de 7.727 kN. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. Como estoy hablando de mi fuerza 3 en el eje Y esta va hacia arriba, significa que es positivo, ¿ya? Vamos ahora a aplicar otra función trigonométrica, porque siempre debemos aplicar seno y coseno. Ya apliqué el seno, ahora aplico el coseno. Coseno de 75 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 3 en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 3, es lo que está planteado acá. Muy bien, ahora debo despejar mi fuerza 3 en el eje X, pero la variable que yo deseo despejar siempre tiene que estar al lado izquierdo. Así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha, ¿sí? Y recién comienzo a despejar mi fuerza 3 en el eje X, así que quito esta variable que es mi fuerza 3. Esta fuerza 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que me quedaría fuerza 3 en el eje X igual a fuerza 3 por coseno de 75. Reemplazo cada una de estas variables.
fuerza 3, 8 kN, coseno de 75, 0.259, multiplico y me dice que mi fuerza 3 en el eje X es de 2.071 kN. Ahora hay que ver si esto es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. Estoy hablando de mi fuerza 3 en el eje X. Y mi fuerza 3 en el eje X va hacia la izquierda, por lo tanto yo sé que es negativo. Realmente el valor de mi fuerza 3 en el eje X es de menos 2.071 kN. Ahora que yo tengo las componentes en el eje X y en el eje Y de mis tres fuerzas, yo hago el cálculo de la fuerza resultante y el ángulo θ, ¿sí? Entonces, asimismo, como estas fuerzas tenían una componente en el eje X y en el eje Y, la fuerza resultante también tiene una componente en el eje X y en el eje Y. Entonces, mi fuerza resultante en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, es igual a la sumatoria de todas mis fuerzas en el eje X. ¿De cuántas fuerzas hablábamos? Hablábamos de 3 fuerzas. Así que mi fuerza resultante en el eje X va a ser igual a mi fuerza 1 en el eje X más mi fuerza 2 en el eje X más mi fuerza 3 en el eje X. Ya tenemos estos valores, simplemente reemplazamos con su propio signo, debemos sumar y restar respectivamente y me dice que mi fuerza resultante en el eje X es de 5.465 kN, ¿ya? Ahora, ya calculé la componente en el eje X de la fuerza resultante. Voy a calcular ahora la componente en el eje Y de mi fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. ¿Cuántas fuerzas había? 3 fuerzas. Así que mi fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a mi fuerza 1 en el eje Y, más mi fuerza 2 en el eje Y, más mi fuerza 3 en el eje Y. Reemplazamos cada una de estas variables y hacemos la respectiva suma. Así que mi fuerza resultante en el eje Y es de 11.263 kN. Ahora que yo tengo mi componente en el eje X y mi componente en el eje Y, yo puedo calcular la magnitud de la fuerza resultante. Y la magnitud de toda fuerza, en este caso de la fuerza resultante, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de fuerza resultante en el eje X al cuadrado más mi fuerza resultante en el eje Y al cuadrado. Reemplazo cada una de estas variables, elevo a la respectiva potencia, sumo estos valores y finalmente saco la raíz cuadrada de este valor y me dice que mi fuerza resultante es igual a 12.519 kN. Como este es el valor que nos pide el libro solo pide el valor con 3 cifras significativas, ¿sí? Es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 1 es menor a 5, no tengo que redondear. Así que simplemente escribiría fuerza resultante igual a 12.5 kN y el resto borro. Recuerden, esto es solo para expresar el resultado. Si yo voy a coger esta variable para otro cálculo, debo cogerla siempre con el mayor número de decimales, ¿sí? Muy bien, ahora voy a hacer el cálculo del ángulo, pero para esto siempre voy a calcular un primer ángulo conocido como phi, ¿sí? Tangente de phi va a ser igual a mi fuerza resultante en el eje Y sobre mi fuerza resultante en el eje X. Aquí estos valores, no importa si son positivos o negativos que salgan aquí, siempre los voy a tomar como positivos, ¿sí? Siempre. Para el cálculo de este ángulo llamado phi. Entonces, tangente de phi va a ser igual a 11.263 kN dividido para 5.465 kN. Kilonewtons con kilonewtons se simplifican, así que el cociente entre estos me dice que tangente de phi es igual a 2.061. Despejo phi va a ser igual a tangente inversa de 2.061. Entonces phi tiene un valor de 64.117 grados. Este es mi ángulo phi. Ahora debo saber dónde se ubica este ángulo. Para eso me voy a ayudar de este pequeño documento que pueden ver aquí. Entonces me ubico en el caso. Ahora sí me voy a fijar en el signo de estas componentes. Mi fuerza resultante en el eje X fue positivo porque salió positivo. Y acá también en el eje Y también salió positivo. Entonces, fijo, en X salió positivo. En Y salió positivo, me encuentro en el primer caso. Este punto que está bastante resaltado es mi origen, ¿sí? Entonces, este punto significa mi origen en el plano cartesiano. Entonces, este es mi plano cartesiano y este es mi origen. Como me encuentro en el primer caso, ¿qué me dice? Que desde el origen sale el vector hacia acá. Mi vector hacia acá. ¿Y qué vector es este? Este vector, si esta es mi fuerza resultante en el eje X y esta es mi fuerza resultante en el eje Y, este vector me representaría mi fuerza resultante. Entonces, el ángulo que yo calculé phi se encuentra aquí. Entonces aquí está phi. Realmente phi se encuentra en el primer cuadrante.
Pero a mí el problema me pide que encuentre el ángulo de la fuerza medido desde el eje X positivo hacia la fuerza, medido en sentido antihorario, ¿sí? En este sentido de giro. Entonces llego desde mi eje X positivo en sentido antihorario hasta que choque con mi fuerza, y este es el ángulo de mi fuerza, que generalmente se lo representa con teta. ¿Y qué puedo decir en este caso? Que teta es igual que phi. Para este caso no siempre va a ser igual. Entonces teta es igual que phi. Reemplazo el valor de phi. Phi tiene un valor de 64.117 grados, y como este es el valor que me pide el libro, solo me pide con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 1 es menor a 5, no tengo que redondear. Entonces mi ángulo teta va a ser igual de 64.1 grados. Y bueno amigos, con esto he acabado el video del día de hoy. Si te sirvió el video, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.